En algún lugar de la constelación del Escudo, una estrella roja late en silencio con un tamaño tan descomunal que puesta en lugar del Sol rozaría casi la órbita de Saturno. Este documental recorre con calma la vida completa de Uy-Scuti, desde la nube fría donde nace hasta el momento en que su materia se dispersa para formar nuevos mundos. Es un viaje pensado para acompañar el sueño con un ritmo suave y sin sobresaltos. Si esta forma de escuchar ciencia ayuda a relajarse al final del día, un like tranquilo y una suscripción silenciosa sostienen este rincón de cosmos para futuras noches. En una noche tranquila sobre la constelación de Scutum-Uy-Scuti, aparece como un punto rojizo casi insignificante, aunque se trata de una de las estrellas más grandes conocidas. Su radio podría extenderse hasta acercarse a la órbita de Saturno, abarcando de un solo trazo todo el sistema solar interior. Importa porque una estrella tan descomunal muestra hasta dónde puede llegar la vida de una estrella masiva antes de desmoronarse y reciclar su materia en nuevas generaciones de mundos. Este viaje explica con calma cómo nace una estrella así como crece, hasta hincharse como una esfera roja inmensa, y qué puede quedar cuando su luz se apague. Desde lejos el cielo parece silencioso y plano, lleno de puntos inmóviles, pero Uy-Scuti se oculta en ese tapiz como una linterna roja muy lejana, envuelta en gas y polvo que suavizan su brillo. No domina la noche a simple vista, no corta la oscuridad como una llama cercana, pero su tamaño convierte a su entorno en un escenario extremo, donde el calor, la luz y la gravedad superan con mucho lo que el Sol produce. En el interior de esa esfera, la materia se mueve de forma constante, ascendiendo y descendiendo en celdas convectivas, como si grandes columnas de gas se levantaran y se hundieran en un mar lento y silencioso. El resultado es una superficie fría para una estrella, pero llena de ondulaciones y zonas más claras o más oscuras que cambian con el tiempo y hacen que su brillo varíe. La idea central de este comienzo se concentra en una imagen sencilla, una estrella tan grande que si ocupara el lugar del Sol, engulliría las órbitas de varios planetas. Sin embargo, su historia no empieza grande, ni roja, ni turbulenta. En sus orígenes solo hay una región ligeramente más densa, en una nube de gas casi invisible flotando en la Vía Láctea. Antes de llegar a ese detalle, este primer tramo recorre el presente aparente de Uy-Scuti, tal como se observa ahora en su fase de supergigante roja extrema. La luz que llega a la Tierra salió de su superficie hace miles de años, de modo que lo que se ve es un retrato atrasado, una instantánea de un momento intermedio de su vida. Ese retraso invita a contemplar la estrella como un recuerdo, algo que quizá ya ha cambiado, sin que la Tierra lo sepa todavía. Vista desde un hipotético mundo cercano, el cielo no mostraría una estrella puntual, sino un disco colosal que ocuparía gran parte del firmamento, tiñendo de rojo anaranjado cualquier paisaje cercano. La radiación y el viento estelar harían casi imposible la presencia de planetas tranquilos, porque las capas de gas expulsado arrastran materia y energía de forma constante. En pocas frases, la estrella se vuelve el ejemplo de una vida excesiva, mucho brillo, mucha masa, mucha pérdida de materia en poco tiempo. Alrededor de Uy-Scuti se extiende una región donde el gas expulsado forma una especie de halo difuso, un cascarón de polvo que absorbe parte de la luz visible y la vuelve a emitir en longitudes de onda más largas. Esa envoltura ayuda a explicar por qué la estrella no se ve tan brillante como su tamaño sugiere. La luz se filtra a través de capas que la suavizan, como si una tela tenue rodeara una lámpara. El entorno inmediato comparte ese material de modo que las futuras nubes, las futuras estrellas y los futuros planetas ya se están preparando mientras la supergigante todavía late. En medio de este cuadro, Uy-Scuti vibra con un ritmo lento.
la estrella se expande y se contrae a lo largo de meses, cambiando su brillo de forma gradual sin sobresaltos bruscos. Cada pulsación revela algo sobre su interior. Cuando se hincha, la superficie se enfría un poco. Cuando se contrae, la temperatura superficial sube. Esa respiración cósmica marca el paso del tiempo para la estrella y al mismo tiempo ofrece pistas sobre su estructura interna, como si el pulso dejara oír el estado del corazón estelar. A quien encuentra serenidad en estos viajes, suele gustarle mantenerlos cerca con un like tranquilo o una suscripción silenciosa al canal que los alberga. En esencia, este primer contacto con Scuti muestra una paradoja suave, una presencia gigantesca que casi no llama la atención en el cielo nocturno. La mente se queda con la idea de un sistema solar entero escondido dentro de una esfera roja, lejana, sostenida por procesos físicos que aún guardan matices por desentrañar. Cada fotón que llega hasta los telescopios terrestres lleva información sobre la temperatura, el tamaño y los movimientos internos de la estrella como un mensaje simple que, leído con paciencia, cuenta una historia muy larga. A medida que el relato se desarrolla, esa luz guía el camino hacia atrás en el tiempo, hasta el momento en que Uyscuti no era más que una concentración de gas ligeramente más pesada que su entorno. El cierre de este tramo inicial se desliza con calma hacia esa fase, recordando que toda supergigante roja, por extrema que parezca, comienza como una región silenciosa en una nube fría esperando a que la gravedad dé el primer paso. Antes de que Uyscuti sea una esfera roja gigantesca, su historia comienza en una región oscura de la Vía Láctea, lejos del brillo directo de la luz estelar. En esa zona, el gas y el polvo se agrupan formando una nube molecular fría, donde la temperatura desciende a solo unas pocas decenas de grados por encima del cero absoluto. Una nube molecular es un gran depósito de hidrógeno-helio y partículas de polvo tan tenue que en promedio contiene menos materia que el mejor vacío creado en un laboratorio. Vista desde fuera, la nube parece un velo oscuro recortado contra el fondo de estrellas, un contorno que tapa parte del cielo y señala que allí dentro la luz queda atrapada y absorbida. El interior, sin embargo, no es un bloque uniforme. Pequeñas variaciones de densidad se extienden como filamentos y grumos zonas donde hay ligeramente más átomos que en su entorno cercano. Esa diferencia mínima es suficiente para que la gravedad tenga un punto de partida, porque cada átomo extra añade un poco más de peso y de atracción. A lo largo de millones de años, la nube es agitada por ondas de choque antiguas, restos de supernovas pasadas, y por la rotación galáctica que estira y comprime sus regiones. Una onda de choque es una compresión repentina del gas que atraviesa la nube y deja a su paso capas algo más densas. El resultado es un paisaje casi inmóvil, a escala humana, pero activo a escala cósmica, donde las semillas de futuras estrellas se forman sin prisa. En un punto concreto de ese paisaje nace el futuro núcleo de Uyscuti, una condensación de gas ligeramente más masiva que la mayoría. Esa región acumula material poco a poco mientras la nube general sigue siendo fría y opaca y el exterior apenas cambia. La idea central de este tramo se condensa en una imagen tranquila, una pequeña irregularidad en una nube oscura que con el tiempo se convierte en el origen de una de las estrellas más grandes conocidas. A medida que la densidad aumenta en ese núcleo embrionario, la gravedad gana ventaja sobre la presión interna del gas, que intenta empujar hacia afuera para mantener el equilibrio. La gravedad es la tendencia de la materia a atraerse y reunirse, incluso cuando la fuerza es muy débil para cada partícula individual. Cuando la masa total de la región supera cierto umbral, la atracción hacia el centro ya no puede ser compensada por el leve calor presente y comienza un colapso lento. Desde fuera la nube casi no revela este cambio.
Solo en longitudes de onda específicas aparece un brillo suave que delata un ligero calentamiento interno. La mayoría de la nube permanece fría, pero el pequeño corazón en formación empieza a concentrar la energía de la caída de gas. Todo el futuro de Uyscuti depende de la cantidad final de masa que se reúna en este núcleo. Si la masa fuese menor, el resultado sería una estrella más tranquila y longeva. Si es mayor, la vida será intensa y breve con un final explosivo. Este es el momento en que esa diferencia se decide de forma silenciosa, grano a grano, molécula a molécula. El gas cercano siente la atracción creciente y cae hacia el centro en espiral, arrastrando consigo polvo que al chocar se calienta y emite radiación débil. Se forma una estructura en la que el material, en lugar de caer en línea recta, gira alrededor del futuro núcleo, creando una especie de disco achatado. Un disco de acreción es una acumulación de materia que gira alrededor de un objeto central mientras cae lentamente hacia él. Aquí el disco marca la transición entre la nube difusa y la concentración que pronto brillará como protoestrella. La montaña de gas en el centro todavía no emite luz visible como una estrella madura, pero ya ha dejado de ser solo una irregularidad estadística en la nube. Hay un peso real, una curvatura del espacio que guía la trayectoria de cada átomo que se aproxima. Con el tiempo, ese peso crecerá tanto que la temperatura central aumentará hasta niveles capaces de encender reacciones nucleares. Por ahora, el proceso sigue siendo un juego entre enfriamiento y calentamiento. La nube radiará el calor generado por la contracción, lo perderá hacia el espacio y permitirá que la gravedad continúe apretando el núcleo. Cada ciclo de compresión y pérdida de calor reduce el tamaño del futuro corazón estelar y aumenta su densidad. Esta fase importa porque fija el destino de la estrella. La masa reunida dicta su luminosidad, su tamaño máximo y el tipo de muerte estelar que la espera. Uyscuti, al reunir una cantidad excepcional de materia, se encamina a una vida corta y gigantesca, muy distinta a la del Sol. En este entorno silencioso, la futura supergigante roja es todavía un proyecto encerrado en gas oscuro invisible, al ojo humano pero inevitable, desde el punto de vista de la física que gobierna la nube. Más adelante, cuando el núcleo llegue al punto en que la temperatura y la presión sean suficientes para encender la fusión de hidrógeno, el colapso cambiará de naturaleza. Antes de ese cambio de fase, esta sección se detiene en ese instante intermedio, cuando el colapso gravitatorio empieza a ganar velocidad y la protoestrella aún no muestra su rostro. El relato se prepara así para seguir con calma el paso en el que esta concentración de gas deja definitivamente de ser parte de la nube y se vuelve un objeto reconocible como estrella naciente. Antes de que el núcleo embrionario de Uyscuti se encienda como una estrella plena, el colapso iniciado en la nube molecular avanza hacia una forma más definida. La región central, que antes era solo una concentración ligera de gas, ahora se vuelve más densa y caliente, como si el propio espacio se estrechara en torno a ese volumen. A medida que la masa cae hacia el centro, parte del movimiento se organiza en rotación, de modo que el futuro corazón estelar no permanece quieto, sino que gira con calma. La idea central de esta etapa se puede condensar en una imagen sencilla, una esfera de gas en contracción envuelta en un disco tenue que acumula energía en silencio. La protoestrella es un objeto en formación todavía oculto por las capas de gas y polvo que la rodean, pero ya separado de la nube que la vio nacer. En su interior la materia cae hacia adentro y se frena al encontrar capas más densas, transformando la energía de la caída en calor. Cada átomo que desciende añade una pequeña contribución, una fracción minúscula de temperatura que con el tiempo se suma a millones de otras caídas. El resultado es un centro más caliente, donde la presión del gas empieza a resistir con firmeza el empuje de la gravedad.
Desde fuera, la protoestrella no se ve como un sol brillante, sino como una fuente de radiación infrarroja que escapa con dificultad a través del polvo. Las observaciones permiten imaginar ese núcleo rodeado de un capullo espeso, donde el gas sigue fluyendo hacia adentro, mientras parte de la energía sale hacia afuera como un resplandor suave. En este equilibrio delicado, el objeto central crece en masa, mientras el disco que lo rodea distribuye el momento angular y canaliza material hacia la superficie. El disco de acreción funciona como una reserva en rotación donde el gas se frena poco a poco y cae en espiral sobre la protoestrella. Allí donde el gas impacta contra las capas externas se calienta y produce destellos breves invisibles para un ojo humano, pero presentes en longitudes de onda más largas. Esta fase importa porque fija no solo la masa final, sino también la velocidad de rotación y la estructura inicial de la estrella futura. Una estrella masiva como Uy Scuti nace ya con una tendencia a la inestabilidad precisamente por la enorme cantidad de materia que logra reunir. El núcleo en contracción sigue perdiendo energía hacia el exterior, lo que permite que la gravedad continúe apretando. A medida que el radio disminuye, la temperatura central aumenta y la densidad se dispara, acercando el sistema al umbral en el que la fusión nuclear será posible. La fusión nuclear es el proceso por el cual núcleos ligeros se unen para formar núcleos más pesados liberando energía. Aunque la fusión aún no se ha encendido de manera estable, los choques entre partículas y la compresión constante elevan el interior de la protoestrella a condiciones cada vez más extremas. La materia en las capas intermedias se reorganiza estableciendo gradientes de temperatura y presión, que más adelante definirán la estructura por capas de la estrella madura. Mientras tanto, el entorno inmediato se va despejando. Parte del gas que no consigue caer al centro es expulsado por flujos más ligeros, empujado por la radiación y por campos magnéticos que se generan en el interior en movimiento. Estos flujos abren canales en la nube como túneles por donde la energía encuentra salida hacia el espacio. Así la protoestrella empieza a marcar su presencia en la nube original, menos por su brillo visible y más por las huellas que deja en el gas circundante. En algún momento la presión interna y la temperatura alcanzan valores cercanos al límite necesario para unir núcleos de hidrógeno de manera sostenida. Falta muy poco para que el interior cambie de régimen y pase de un colapso casi libre a un equilibrio entre gravedad y presión generada por reacciones nucleares. Antes de que eso ocurra, la protoestrella experimenta una fase en la que el balance parece oscilar con episodios de contracción acelerada, seguidos de periodos de relativa calma. Esta oscilación imperceptible a escalas humanas ordena el interior y prepara el terreno para una vida de brillo intenso. En el caso de Uy Scuti, la cantidad de masa reunida implica que una vez encendida la estrella, brillará con una luminosidad miles de veces mayor que la del Sol. Esa perspectiva se gesta aquí en el silencio de la nube, cuando nada parece indicar todavía la magnitud del espectáculo futuro. En este tramo el relato acompaña la transformación de un núcleo oscuro y colapsado en una protoestrella casi lista para despertar, recordando que cada estrella gigantesca pasa por una fase silenciosa antes de ocupar un lugar prominente en el cielo. En la siguiente etapa, ese despertar tomará la forma del encendido estable de la fusión de hidrógeno y del paso a la secuencia principal, donde Uy Scuti comenzará su vida activa como estrella masiva plenamente reconocible. En el interior del núcleo, que antes solo se contraía en silencio la temperatura y la presión, alcanzan por fin el umbral necesario para que los núcleos de hidrógeno comiencen a unirse de manera estable. Este momento marca el despertar de la estrella que un día será Uy Scuti.
porque a partir de aquí la energía ya no procede solo de la caída del gas, sino de procesos nucleares que convierten materia en luz y calor. La fusión de hidrógeno es la unión de núcleos ligeros en otros más pesados con liberación neta de energía. Cada vez que dos núcleos se funden, una fracción de masa se transforma en radiación que intenta escapar hacia el exterior. Dentro de la protoestrella, esa radiación se encuentra con capas de gas densas, rebota, se absorbe y se vuelve a emitir, como si recorriera un laberinto lento y opaco. La energía tarda mucho en llegar a la superficie, pero su presencia se nota enseguida en el interior, donde la presión generada por la radiación empieza a equilibrar la atracción de la gravedad. La idea central de esta fase se resume en un equilibrio nuevo hacia adentro. La gravedad intenta seguir comprimiendo la estrella. Hacia afuera, la energía de la fusión empuja y sostiene las capas exteriores. El colapso casi libre se detiene y la estrella entra en una etapa de relativa estabilidad conocida como secuencia principal, en la que el brillo y el tamaño se mantienen aproximadamente constantes. En el caso de una estrella tan masiva, ese tiempo es corto en comparación con la vida de estrellas pequeñas, pero lo bastante largo como para que el núcleo queme una cantidad enorme de hidrógeno. El interior se organiza en regiones donde la energía se transporta de formas distintas. En unas domina la radiación, en otras, el movimiento de masas de gas caliente que ascienden y descienden. Estas corrientes convectivas funcionan como grandes células bolsones de materia que suben desde zonas más profundas, se enfrían y vuelven a bajar, ayudando a distribuir el calor. Desde el exterior, la estrella ya puede verse como un punto brillante, aunque aún no ha alcanzado el tamaño colosal que tendrá como supergigante roja. Sin embargo, su luminosidad es ya miles de veces mayor que la del Sol, y su calor llena cualquier región cercana con una intensidad difícil de imaginar. Esta combinación de brillo extremo y vida relativamente corta define a las estrellas masivas como fábricas rápidas de elementos que consumen su combustible con una voracidad mayor que la de estrellas moderadas. El núcleo donde ocurre la fusión actúa como un corazón que late de forma constante, enviando energía hacia afuera, sin pausas apreciables. A escalas de millones de años pueden aparecer pequeños cambios en la tasa de fusión, pero a escalas humanas, el proceso parece estable y continuo. Esta estabilidad permite que la estrella mantenga una forma aproximadamente esférica, sin colapsar ni explotar de inmediato. Todo lo que ocurre más tarde, incluida la fase de supergigante roja de Uy-Scuti, se apoya en este periodo de vida activa en la secuencia principal. La estructura interna se ajusta poco a poco conforme el hidrógeno se convierte en helio y la composición del núcleo cambia. El helio más pesado se acumula en el centro, desplazando al hidrógeno hacia regiones algo más externas. Esta acumulación no altera al instante el equilibrio, pero prepara el escenario para la siguiente transición, cuando el núcleo ya no pueda obtener suficiente energía solo a partir de la fusión de hidrógeno. A la vez, el entorno de la estrella recibe la influencia de su radiación y su viento estelar, un flujo constante de partículas que salen despedidas de las capas externas. El viento estelar es una corriente de materia que abandona la estrella y se extiende hacia el espacio circundante. En una estrella masiva, ese viento arrastra una cantidad significativa de masa a lo largo del tiempo, modificando el medio que la rodea. Alrededor de la joven Uy-Scuti, la región cercana se va despejando, la nube original se disipa y deja una cavidad más limpia, iluminada por la luz intensa de la estrella recién encendida. Mientras tanto, la estrella continúa quemando hidrógeno en su núcleo, sosteniendo un brillo estable que puede durar unos pocos millones de años. Para una estrella masiva, estos millones de años equivalen a una juventud intensa y breve,
en la que la mayor parte del combustible inicial se convierte pronto en helio. Cuando el núcleo se enriquece lo suficiente en ese elemento, el equilibrio empieza a tambalearse de nuevo, porque la estrella ya no puede extraer tanta energía de la misma reacción. Este es el punto hacia el que se dirige lentamente la futura Uy-Scuti, un momento en que la estabilidad de la secuencia principal dará paso a cambios más drásticos. La narración se desliza así desde el encendido calmado del núcleo hacia la pregunta tranquila de qué ocurre cuando el combustible principal se agota, introduciendo la etapa siguiente en la que la estrella empezará a hincharse y a transformarse en una supergigante roja. Durante la etapa en la que Uy-Scuti vive en la secuencia principal, la estrella se comporta como un motor estable y extremadamente potente que transforma hidrógeno en helio a un ritmo vertiginoso. La idea central de esta fase es sencilla: a mayor masa, mayor brillo, pero también una vida más corta. Una estrella muy masiva como Uy-Scuti no puede permitirse un consumo lento, porque la enorme gravedad y la presión interna exigen una producción de energía constante y elevada. El resultado es una luminosidad que supera miles de veces la del Sol, bañando su entorno con una luz intensa y un flujo continuo de partículas. En el núcleo, los núcleos de hidrógeno se fusionan de forma casi ininterrumpida, liberando energía que se abre paso hacia las capas externas. Esa energía se transmite mediante radiación y mediante grandes movimientos de gas que ascienden y descienden, formando regiones convectivas en las que el material caliente sube, se enfría y vuelve a caer. Esta circulación lenta, vista a escala humana, aparece como un proceso suave y repetitivo que ayuda a mantener el equilibrio interno. En el exterior, la superficie de Uy-Scuti, aunque todavía no es la envoltura hinchada de una supergigante roja, ya presenta características propias de una estrella muy brillante y caliente. Cerca de la estrella, cualquier partícula de polvo que quede de la nube original se calienta y se evapora, despejando el entorno inmediato. La radiación ultravioleta y el viento estelar excavan una cavidad en el gas circundante, creando una especie de burbuja poco densa alrededor del astro. A mayor distancia, el material barrido se acumula en frentes de gas más frío que marcan el límite de la influencia directa de la estrella. Esta limpieza del entorno importa porque determina cómo interactuará Uy-Scuti con posibles nubes vecinas y cómo preparará sin saberlo las condiciones para futuras generaciones de estrellas. En esta fase de secuencia principal, el equilibrio entre gravedad y presión continúa siendo la clave. La gravedad intenta comprimir la estrella tirando de cada capa hacia el centro, mientras que la presión térmica y la presión de radiación la sostienen hacia afuera. Cuando ambas fuerzas se equilibran, la estrella mantiene un tamaño y un brillo casi constantes. La diferencia en el caso de una estrella tan masiva es que el núcleo consume el combustible disponible a un ritmo mucho mayor que en estrellas pequeñas. El hidrógeno central se convierte en helio con rapidez, de modo que la composición del núcleo cambia de forma notable en pocos millones de años. Cada pequeña variación de composición modifica ligeramente la densidad y la temperatura, lo que a su vez altera la forma en que fluye la energía. Con el tiempo, el núcleo se vuelve más pesado y compacto, mientras que las capas externas siguen sostenidas por la energía que aún puede generarse. Desde una gran distancia, en una hipotética vista galáctica Uy-Scuti, se sumaría al conjunto de puntos brillantes que marcan los brazos espirales de la Vía Láctea. Sin embargo, en el interior de ese punto se esconde una historia acelerada, una vida que avanza a un ritmo muy distinto al de estrellas como el Sol. Las estrellas masivas sacrifican longevidad a cambio de intensidad. Su etapa de secuencia principal, aunque parezca larga al oído humano, es solo un breve capítulo en la escala cósmica. Ese capítulo, sin embargo,
Es vital para la fabricación de elementos más pesados que el hidrógeno, porque prepara el escenario para fases posteriores, donde la fusión se vuelve aún más compleja. Durante estos millones de años, el viento estelar de Uhuy-Scuti sigue arrastrando materia lejos de su superficie. Este flujo de partículas compuesto principalmente de protones, electrones y núcleos ligeros forma una corriente que se difunde en el espacio cercano. El viento no solo reduce poco a poco la masa de la estrella, sino que también altera el medio interestelar aportando energía y materia que cambiarán la química de la región. A escala local, la presencia de una estrella así puede desencadenar la formación de nuevas nubes al comprimir el gas lejano mediante frentes de choque. En cierto sentido, la vida activa de Uhuy-Scuti ya está influenciando el nacimiento de otras estrellas futuras, incluso antes de que la suya propia llegue a su final dramático. Dentro del núcleo, el aumento de la fracción de helio hace que la región central se vuelva más densa y menos capaz de generar la misma presión que antes con hidrógeno. A medida que la proporción de hidrógeno disminuye, la capacidad de mantener la fusión en las mismas condiciones se reduce. En respuesta, el núcleo tiende a contraerse ligeramente, elevando aún más la temperatura y la presión para intentar sostener el equilibrio. Esta reacción en cadena suavemente escalada anuncia que la secuencia principal se acerca a su fin. No ocurre de golpe, sino mediante un proceso gradual en el que la estrella va agotando su combustible principal. En esa transición silenciosa, la vida de Uhuy-Scuti se prepara para un cambio profundo. El núcleo colapsará un poco más y las capas externas responderán hinchándose. La imagen calmada de una estrella estable esconde por tanto un futuro en el que el tamaño y el aspecto de Uhuy-Scuti cambiarán de forma radical. Cuando el hidrógeno central quede casi agotado, la energía procedente de la fusión en el núcleo ya no bastará para sostener todas las capas. Será entonces cuando la gravedad recupere terreno en el centro y obligue a la estrella a reajustarse. En la etapa siguiente, ese reajuste se manifestará como una expansión enorme de las capas exteriores y el paso al estado de supergigante roja en el que el tamaño físico de Uhuy-Scuti se acercará a la órbita de Saturno, marcando uno de los momentos más espectaculares de su ciclo de vida. Durante millones de años, Uhuy-Scuti ha mantenido un equilibrio delicado entre la gravedad que tira hacia el centro y la energía de la fusión que empuja hacia afuera desde el núcleo. Sin embargo, esa etapa tranquila de secuencia principal no puede durar para siempre, porque el hidrógeno en el corazón de la estrella no es inagotable. A medida que la fusión convierte hidrógeno en helio, el combustible ligero se agota en la región central y deja atrás un núcleo cada vez más rico en helio. La idea central de este tramo es simple cuando el núcleo pierde su combustible principal. La estructura entera de la estrella se ve obligada a reajustarse. Cuando la cantidad de hidrógeno disponible en el centro desciende por debajo de cierto límite, la fusión en esa zona ya no puede mantener la misma producción de energía. La presión que sostenía el peso de las capas superiores disminuye y la gravedad recupera terreno provocando una contracción suave pero firme del núcleo. Al comprimirse el núcleo de helio se calienta aún más porque la energía gravitatoria se transforma de nuevo en calor. Mientras tanto, las capas que rodean ese núcleo responden de forma diferente en la región que aún contiene hidrógeno justo encima del centro. La temperatura se eleva hasta el punto en que el hidrógeno puede empezar a fusionarse en una cáscara alrededor del núcleo. Esta fusión en una capa es la combustión de hidrógeno en una región fina que rodea el núcleo de helio en lugar de ocupar todo el centro. La energía generada en esa cáscara es muy intensa y se transmite hacia las capas exteriores con una fuerza mayor que antes.
En lugar de contraerse junto con el núcleo, la envoltura externa de la estrella empieza a hincharse y a expandirse, como si respondiera a una presión adicional desde dentro. La superficie se aleja del centro, el radio aumenta de forma notable y la estrella abandona su antigua postura compacta de secuencia principal. Al expandirse, la temperatura superficial baja, porque la misma energía total se reparte sobre una superficie mucho mayor. Una temperatura superficial menor significa que el color aparente de la estrella se vuelve más rojo y que la mayor parte de la radiación se desplaza hacia longitudes de onda más largas. Uy Scuti entra así en el camino hacia la fase de supergigante roja, en la que su tamaño físico crecerá hasta dimensiones difíciles de imaginar. Si se colocara en el lugar del Sol durante esta fase, su superficie se extendería más allá de las órbitas de varios planetas gigantes, acercándose a la región donde Saturno recorre su trayectoria. El interior también se transforma. La convección en las capas externas se vuelve más profunda, de modo que grandes burbujas de gas caliente ascienden desde regiones cercanas al núcleo y descienden después de enfriarse. Estas celdas convectivas cubren fracciones enormes de la superficie y cada una podría tener un tamaño comparable a la distancia entre la Tierra y el Sol. El resultado es una atmósfera turbulenta y extendida, aunque vista desde lejos la estrella parezca una esfera tranquila de luz rojiza. Esta fase importa porque prepara el escenario para los siguientes pasos del ciclo de vida de Uy Scuti, en los que el helio del núcleo comenzaría a fusionarse y se formarán elementos aún más pesados. Mientras tanto, la expansión de la envoltura disminuye la densidad en las capas externas, facilitando la pérdida de materia mediante vientos estelares más intensos. El viento estelar se vuelve más fuerte porque la gravedad superficial es menor y la radiación puede empujar con mayor eficacia el gas hacia el espacio. Parte de ese gas se condensa en polvo mientras se aleja formando una envoltura difusa de material alrededor de la estrella que absorbe y remite la luz. En una visión global, Uy Scuti deja de comportarse como una estrella compacta y se convierte en una esfera hinchada de superficie fría y corazón cada vez más caliente. El tiempo de reacción de la estrella es lento, medido en miles o cientos de miles de años, pero el resultado acumulado es una transformación profunda en tamaño, color y estructura interna. La trayectoria de la estrella en el diagrama que relaciona brillo y temperatura se desplaza hacia la esquina de objetos muy luminosos y fríos, la región típica de las supergigantes rojas. En este punto del relato, Uy Scuti ya ha dejado atrás su juventud en la secuencia principal y se encamina sin vuelta atrás hacia un final marcado por procesos cada vez más rápidos y energéticos en su núcleo. El colapso del centro y la expansión de la envoltura son dos caras de la misma respuesta física y juntas convierten a la estrella en el coloso rojo que casi podría rozar la órbita de Saturno. La narración queda lista para adentrarse en la descripción de esa superficie fría y turbulenta donde las celdas convectivas y los vientos lentos definirán el aspecto de Uy Scuti como supergigante roja extrema. Durante esta fase avanzada, Uy Scuti ya no se parece a la estrella más compacta que fue en la secuencia principal, sino a una esfera inmensa y tenue, con una superficie fría y una atmósfera hinchada que se extiende muy lejos del núcleo. La idea central de este tramo se concentra en esa envoltura gigantesca, casi transparente, donde la materia se mueve con lentitud aparente y el brillo se suaviza hasta convertirse en un resplandor rojizo uniforme. La temperatura en la superficie desciende a valores mucho menores que los del Sol, de modo que la luz emitida se desplaza hacia el rojo y el infrarrojo y la estrella adquiere el aspecto de una brasa colosal que se enfría despacio. Aunque la superficie sea más fría, el interior sigue siendo extremadamente activo,
y la energía que sale desde las capas profundas tiene que atravesar una región muy extensa antes de escapar al espacio. Esa envoltura dilatada está dominada por células convectivas enormes, zonas en las que el gas caliente asciende desde capas internas, se expande, se enfría y vuelve a hundirse repitiendo el ciclo una y otra vez. Cada célula puede ocupar una fracción significativa del disco visible, de modo que el grano de la superficie no está formado por puntos pequeños, sino por manchas gigantes que cambian con el tiempo. Vista de cerca, la superficie de Uyscuti no sería lisa, sino un paisaje de cúpulas y valles gaseosos en movimiento lento, donde regiones algo más brillantes emergen y se desvanecen en escalas de tiempo largas. Esta atmósfera hinchada es tan poco densa que una nave hipotética podría atravesar sus capas exteriores sin sentir un impacto brusco, solo un aumento gradual de temperatura y radiación. La densidad del gas cae con la altura, pero la extensión en radio es tan grande que la masa total de la envoltura sigue siendo considerable. Como la gravedad en la superficie se ha vuelto más débil, resulta más fácil para la estrella perder gas en forma de viento estelar. El viento arrastra consigo moléculas y granos de polvo recién formados que se alejan y crean una especie de neblina tenue alrededor de Uyscuti. Esa neblina absorbe parte de la luz visible y la vuelve a emitir en longitudes de onda más largas, contribuyendo a la apariencia rojiza y suave de la estrella. A grandes distancias lo que se ve es un disco difuso de luz que se funde poco a poco con la oscuridad del espacio sin bordes nítidos. En ciertas regiones de la atmósfera, la temperatura y la presión permiten la formación de moléculas simples y de diminutas partículas sólidas, pequeños granos de polvo que actúan como semillas para estructuras más complejas en el medio interestelar. La superficie fría de Uyscuti, comparada con la de estrellas más calientes, ofrece un entorno donde ese polvo puede sobrevivir durante un tiempo antes de ser arrastrado por el viento. La combinación de convección profunda y formación de polvo produce variaciones suaves en el brillo, como si la estrella respirara y al mismo tiempo tejiera un velo de partículas a su alrededor. La atmósfera hinchada también alberga ondas de choques suaves y pulsaciones globales. En ellas la estrella se expande y se contrae en conjunto, lo que provoca cambios en el radio y en la luminosidad que se perciben durante periodos largos. Cada pulsación desplaza porciones de gas hacia afuera y luego hacia adentro, reorganizando las capas y modificando ligeramente la distribución de temperatura. Estas pulsaciones no son violentas en el sentido cotidiano, sino movimientos lentos que a escala humana se asemejan a un flujo constante. Sobre ese fondo, las celdas convectivas añaden detalles como manchas y remolinos que se superponen a la respiración global de la estrella. La combinación de todos estos procesos genera un aspecto cambiante, pero sereno, en el que el disco de Uyscuti nunca es exactamente igual, aunque el ojo no detecte los cambios en tiempos cortos. Esta fase tiene importancia porque define cómo se perderá una fracción significativa de la masa de la estrella antes de la etapa final. Cada gramo de gas expulsado ahora formará parte de la materia prima de futuras nubes, futuros sistemas estelares y futuros planetas. Uyscuti, con su superficie fría y su atmósfera inflada, funciona como una fuente continua de gas enriquecido que se derrama lentamente en el medio interestelar. La imagen de una estrella enorme y tenue que esculpe su entorno con un soplo constante ayuda a comprender el papel de las supergigantes rojas en la ecología de la galaxia. Mientras el núcleo sigue calentándose y preparándose para fusionar elementos más pesados, la envoltura actúa como un intermediario tranquilo entre ese interior extremo y el espacio que lo rodea. En la siguiente etapa del relato, la atención se concentrará en cómo estas pulsaciones y este viento creciente transforman la región que rodea a Uyscuti
en una envoltura de gas y polvo cada vez más extensa, preludio silencioso del desenlace violento que llegará mucho más tarde. En esta etapa, Uyscuti ya es una supergigante roja plena, y su envoltura extensa y delicada no permanece completamente fija, sino que respira mediante pulsaciones lentas que cambian su tamaño y su brillo con el tiempo. La idea central de este tramo se concentra en esas oscilaciones globales en las que la estrella entera se expande y se contrae de manera rítmica, siguiendo ciclos que duran muchos meses o incluso años. Cuando la estrella se expande, su superficie se aleja del núcleo, la temperatura superficial desciende ligeramente y el brillo visible puede disminuir un poco, aunque el tamaño aparente crezca. Cuando se contrae la superficie se acerca, la temperatura superficial aumenta y el brillo se eleva mientras el radio disminuye de nuevo. El resultado es una especie de latido estelar, un ritmo lento en el que Uyscuti alterna fases algo más hinchadas con fases algo más compactas. Estas pulsaciones se originan en el delicado equilibrio entre la energía liberada en el interior y la respuesta de las capas externas que no siempre pueden acomodar de forma inmediata los cambios en la producción de energía. En ocasiones, una ligera sobreproducción de energía provoca que la estrella se expanda más de lo necesario, y ese exceso de expansión reduce la temperatura hasta el punto de frenar temporalmente el flujo. Después el equilibrio se inclina en sentido contrario y la estrella se contrae cerrando el ciclo. Cada repetición ajusta un poco la estructura interna y redistribuye la energía en la envoltura, como si la estrella buscara de forma continua una configuración más estable. Vista desde lejos, Uyscuti se comporta como una variable lenta, una estrella que cambia de brillo de manera gradual y predecible, sin destellos violentos. Los cambios de luminosidad no son bruscos, sino transiciones suaves que se acumulan con el paso de los meses. Esa variación hace posible que se estudie su interior utilizando las propias pulsaciones como herramienta, porque cada periodo y cada amplitud guardan información sobre densidad y temperatura en distintas capas. En una supergigante roja, la superficie responde con retraso a lo que ocurre en el núcleo, de modo que las pulsaciones se convierten en un mensajero lento de procesos profundos. La atmósfera hinchada amplifica estos movimientos, ya que las capas externas menos ligadas por la gravedad se desplazan con mayor facilidad. A medida que la estrella se expande en una fase del ciclo, las celdas convectivas se estiran y pueden llegar más lejos transportando energía a regiones que antes eran algo más frías. En la fase de contracción, esas mismas celdas se comprimen y concentran el calor en zonas más reducidas. Este intercambio continuo contribuye a las variaciones de brillo y refuerza el patrón global de la pulsación. Además, las ondas de presión que recorren el interior pueden escapar a la atmósfera y modificar con cierto retraso la velocidad del viento estelar. En los momentos de mayor expansión, la gravedad superficial se debilita aún más y el viento se intensifica arrastrando capas de gas y polvo hacia el espacio. Por el contrario, durante la contracción la superficie se hace ligeramente más compacta y el viento se modera por un tiempo corto. La combinación de pulsaciones y viento produce una pérdida de masa que no es completamente uniforme, sino modulada por el ritmo interno de la estrella. A lo largo de miles de años, estos ciclos dejan una huella en la distribución del gas alrededor de Uyscuti, formando capas y estructuras más densas en ciertos momentos y más tenues en otros. Imaginado a cámara muy rápida, el entorno de la estrella se vería como una serie de anillos y caparazones gaseosos en expansión, consecuencia directa de las épocas de mayor expulsión de material. A escala humana, sin embargo, todos estos cambios transcurren tan lentamente que el cielo nocturno parece inmóvil.
Solo una comparación paciente de observaciones separadas por años revela que el brillo de Ui Scuti sube y baja siguiendo un patrón. Esta variabilidad importa porque muestra que la supergigante roja vive en el borde de la estabilidad, ajustando sin cesar su estructura interna a medida que el núcleo avanza en la fusión de elementos cada vez más pesados. Las pulsaciones son, en este sentido, una manifestación suave de la tensión entre la gravedad y la energía nuclear que aún sostiene la estrella. Acercan el sistema a situaciones en las que ciertas capas pueden desprenderse con más facilidad y facilitan el transporte de elementos recién formados hacia la atmósfera. Mientras el núcleo se prepara para etapas futuras en las que el helio dará paso a elementos más pesados, la envoltura responde con estas respiraciones lentas y continuas. El cuadro final de esta sección muestra a Ui Scuti como un cuerpo inmenso que no es estático, sino que late a escala cósmica, iluminando su entorno con un brillo que oscila y alimenta al mismo tiempo un viento que se lleva parte de su propia materia. En la siguiente fase del relato, la atención se desplazará hacia ese viento y hacia la forma en que la pérdida de masa transforma el espacio alrededor de la estrella en una envoltura rica en gas y polvo que anticipa el paisaje que dejará tras su muerte violenta. En la fase de supergigante roja extrema Ui Scuti, no solo late y se expande, sino que también se deshace lentamente de sí misma mediante un viento estelar intenso y persistente. El viento estelar es una corriente de gas que se desprende de la superficie y fluye hacia el espacio, arrastrando átomos, iones y diminutas partículas de polvo. La idea central de este tramo se concentra en esa pérdida de masa continua en la que la estrella se va afinando mientras construye alrededor de sí una envoltura de gas y polvo cada vez más extensa. La gravedad superficial debilitada y el fuerte campo de radiación se combinan para empujar el material de las capas externas hacia afuera, donde ya no puede regresar. En cada punto de la atmósfera hinchada, la radiación que sale desde las regiones profundas transfiere impulso al gas comunicándole una ligera aceleración. De forma acumulativa, esa presión de radiación vence a la atracción gravitatoria y las partículas comienzan a escapar primero con velocidades modestas y luego con un flujo estacionario. Cerca de la estrella el viento es denso y relativamente lento, pero a medida que se aleja, se expande y se enfría, adoptando la forma de una brisa cósmica que llena el espacio circundante. Este flujo no es completamente uniforme. Las celdas convectivas y las pulsaciones globales introducen ligeras variaciones en densidad y velocidad, creando estructuras más densas en algunos sectores y regiones más tenues en otros. Con el tiempo, estas diferencias se estiran y se mezclan, dando lugar a un halo complejo que rodea a Ui Scuti, como una nube en expansión que conserva la memoria de antiguas fases de la estrella. En las zonas donde el gas se enfría lo suficiente y la densidad alcanza valores adecuados, los átomos se combinan para formar moléculas simples y pequeños granos de polvo. El polvo se origina cuando elementos como el carbono, el oxígeno o el silicio se unen en estructuras sólidas a temperaturas relativamente bajas. Estos granos absorben la luz visible procedente de la estrella y la reemiten en el infrarrojo, añadiendo una capa de suavidad al resplandor general. La presencia de polvo oscurece parcialmente la visión directa de la superficie, de modo que Ui Scuti puede parecer más tenue en ciertas direcciones de lo que su luminosidad intrínseca indicaría. Esa envoltura polvorienta se convierte así en un filtro natural, un velo que modula la luz y registra el flujo de materia hacia el espacio. Cada partícula expulsada forma parte de un proceso lento pero inexorable, en el que la masa total de la estrella disminuye con el paso de los miles de años. Aunque la fracción de masa perdida en un intervalo corto pueda parecer pequeña,
el efecto acumulado a lo largo de la vida de supergigante es significativo. Esta pérdida de masa importa porque altera el equilibrio interior de Uyscuti al reducirse el peso de las capas externas. La presión necesaria para sostenerlas también cambia, y el núcleo ajusta su evolución en consecuencia. Además, el material expulsado se suma al contenido de gas y polvo del medio interestelar, enriqueciendo la región con elementos que se formaron en el núcleo y las capas internas de la estrella. El viento de Uyscuti no viaja por un vacío absoluto, sino a través de un entorno que ya contiene gas procedente de otras estrellas y de generaciones anteriores de supernovas. Al avanzar el viento, empuja ese gas, lo comprime en algunas zonas y abre cavidades en otras. Si la evolución futura incluye una explosión de supernova, esa distribución previa del medio tendrá un papel en la forma de la futura nebulosa. Visto a escala galáctica, cada supergigante roja actúa como una fuente local de enriquecimiento químico, dispersando elementos pesados que no existían en el universo primitivo. La envoltura de gas y polvo alrededor de Uyscuti puede adoptar formas irregulares con arcos, capas y filamentos, dependiendo de cómo interactúan las pulsaciones, los campos magnéticos y el movimiento de la estrella a través de la galaxia. Aunque el resultado final pueda parecer un halo difuso, los detalles finos revelan una historia de expulsiones sucesivas, como anillos concéntricos que guardan la huella de distintos episodios de viento reforzado. Imaginado en una secuencia acelerada, el espacio alrededor de Uyscuti se vería como una esfera que crece con capas de gas que se superponen y se alejan lentamente mientras el núcleo luminoso sigue ardiendo en el centro. A medida que la estrella avanza hacia fases más tardías de fusión en su interior, el ritmo y la estructura de la pérdida de masa pueden cambiar intensificándose en ciertos intervalos. La atmósfera exterior sometida a estas variaciones responde con flujos más fuertes, desprendimientos parciales de capas y formación de nudos más densos de gas. Cada uno de esos nudos puede convertirse en la semilla de futuras condensaciones cuando se mezcle con el medio interestelar más alejado. El viento estelar de Uyscuti es, por tanto, una forma lenta de anticipar el desenlace final, una manera de comenzar a devolver al espacio la materia que la gravedad reunió hace millones de años. En esta fase del relato, la estrella aparece como un organismo cósmico que exhala de forma constante liberando gas caliente y polvo que se alejan y se enfrían, preparando silenciosamente la escena para la fase siguiente. Más adelante, cuando el núcleo alcance su límite y la estructura completa no pueda sostenerse, una parte de la materia saldrá despedida de forma abrupta en una explosión de supernova. Pero incluso antes de ese desenlace, el viento de esta supergigante roja ya ha sembrado el entorno de elementos que algún día formarán parte de nuevas nubes, nuevas estrellas y quizá nuevos sistemas planetarios cerrando y al mismo tiempo prolongando el ciclo de la materia galáctica. Durante esta fase avanzada de Uyscuti, el interior de la estrella deja de ser una región simple, donde solo se quema hidrógeno, y se convierte en una estructura por capas parecida a una cebolla ardiente, en la que cada estrato corresponde a un tipo distinto de fusión. La idea central de este tramo es esa organización silenciosa del corazón estelar, donde el helio acumulado en el centro comienza a transformarse y alrededor se instalan zonas de combustión de otros elementos ligeros. En el núcleo más profundo se concentra el helio que antes era hidrógeno comprimido hasta densidades enormes y presiones que superan con mucho las imaginables en cualquier laboratorio humano. Cuando la temperatura alcanza valores suficientemente altos, el helio empieza a fusionarse en elementos más pesados como el carbono y el oxígeno, liberando a su vez una gran cantidad de energía. La fusión de helio es el proceso en el que núcleos de helio se unen para formar núcleos más pesados, generando calor y radiación.
Esta nueva fuente de energía sostiene el corazón de la estrella durante un tiempo adicional y altera de nuevo el equilibrio entre el núcleo y las capas externas. Alrededor del núcleo de helio y de los productos de su fusión se establece una cáscara donde el hidrógeno restante sigue quemándose, de modo que la energía ya no procede de una sola región, sino de varias capas superpuestas. Más hacia afuera existen zonas donde el gas no alcanza condiciones suficientes para la fusión y solo sirve como medio para transportar la energía hacia la superficie. Esta estructura estratificada significa que el interior de Uiscuti está cada vez más ordenado por peso atómico, con elementos ligeros en las capas externas y elementos más pesados acumulándose cerca del centro. A medida que el tiempo avanza, el carbono y el oxígeno pueden convertirse en el combustible de nuevas etapas de fusión, que generan aún más energía y producen elementos más pesados. Cada transición a un nuevo tipo de combustible dura menos que la anterior porque la estrella necesita temperaturas cada vez más altas y consume el material disponible con rapidez creciente. Vista de manera conceptual, la vida interna de la estrella se acelera, los periodos de estabilidad se acortan, mientras que el ritmo al que cambian las condiciones en el núcleo aumenta. En un momento dado, la cadena de fusiones llega a elementos que ya no pueden producir energía de manera eficiente cuando se fusionan, como el hierro. El hierro es un tipo de núcleo para el cual la fusión no libera energía neta, sino que la consume. Cuando una cantidad importante de hierro se acumula en el núcleo, la estrella se aproxima a un límite natural, porque ya no puede sostener el equilibrio solo a base de encender nuevas reacciones en el centro. Durante esta etapa, la presencia de elementos más pesados también influye en cómo se transporta la energía y cómo se forman las capas de convección. Algunas regiones se vuelven más opacas a la radiación, lo que obliga a los movimientos convectivos a hacerse más profundos y vigorosos. Esos movimientos mezclan parcialmente los productos de la fusión con capas superiores, llevando átomos de carbono-oxígeno y otros elementos hasta zonas donde antes solo dominaba el hidrógeno. Al mismo tiempo, parte de esa mezcla puede llegar a la atmósfera hinchada, enriqueciéndola con nuevos ingredientes que luego serán arrastrados por el viento estelar. El interior por capas importa porque define qué elementos estarán disponibles cuando la estrella en un futuro expulse sus capas externas y se convierta en una supernova. En cada estrato se almacena un tipo de material distinto que al ser liberado contribuirá a la química del medio interestelar. En esta fase, Uiscuti se comporta como un laboratorio natural donde se fabrican muchos de los átomos que más tarde formarán planetas rocosos y quizá cuerpos vivos. Mientras el núcleo se reorganiza, el exterior sigue mostrando la apariencia tranquila de una supergigante roja que pulsa y expulsa gas de forma regular. La diferencia es que detrás de esa calma aparente, el ritmo de la fusión se ha acelerado y el margen de estabilidad se ha estrechado. El núcleo de hierro, cuando llegue a formarse, representará una frontera silenciosa entre un interior que ya no puede sostener la estrella y una envoltura que depende por completo de esa energía. En el punto en que la masa del núcleo supera cierto valor crítico, la gravedad vencerá de forma súbita y el colapso será inevitable. Aún falta para ese desenlace, pero la estructura por capas que ahora se instala en el interior de Uiscuti es el preludio directo de esa fase final. El relato se prepara así para pasar en el siguiente tramo a la descripción de cómo esta inestabilidad creciente transforma lentamente a la estrella en un objeto cada vez más cercano a su límite, con un núcleo pesado que se vuelve frágil y una envoltura que continúa hinchada y luminosa, ajena a la catástrofe que se está gestando en profundidad. Durante la fase en la que el interior de Uiscuti acumula capas de elementos cada vez más pesados, el núcleo se acerca lentamente a un límite
en el que la estabilidad deja de ser posible. La idea central de este tramo se sitúa en esa inestabilidad previa al colapso, cuando el corazón de la estrella se vuelve rígido y frágil al mismo tiempo, mientras la envoltura externa continúa pareciendo una supergigante roja tranquila. En lo más profundo, los procesos de fusión han ido produciendo núcleos pesados, entre ellos el hierro, que ya no pueden generar energía de forma eficiente al unirse. Cada nueva reacción que llega a este umbral deja de aportar calor adicional al gas, de modo que la presión creada por la fusión ya no crece al mismo ritmo que la gravedad. El núcleo de hierro se comporta como una esfera densa y compacta, sostenida por la presión ejercida por las partículas que lo componen, pero sin una fuente de energía que pueda contrarrestar indefinidamente el peso de las capas superiores. A medida que la masa de ese núcleo aumenta la gravedad que lo comprime, también se intensifica reduciendo el margen de estabilidad. El sistema entra en un estado en el que pequeños cambios de densidad o temperatura pueden tener consecuencias desproporcionadas. En algunas regiones del núcleo, la energía de los fotones de alta energía alcanza niveles capaces de romper núcleos pesados en partículas más ligeras. Este proceso de desintegración consume energía en lugar de liberarla y resta todavía más presión al interior. También se producen reacciones en las que electrones y protones se combinan para formar neutrones y neutrinos, partículas casi sin masa que escapan con facilidad llevándose parte de la energía. Con cada pérdida, la capacidad del núcleo para sostenerse disminuye, como si las vigas internas de un edificio soportaran un peso cada vez mayor mientras se adelgazan. Desde la perspectiva de la envoltura, nada de esto ocurre de manera brusca. La estrella sigue pulsando lentamente, perdiendo masa por viento estelar y brillando con un resplandor rojizo que parece estable. Sin embargo, el tiempo restante en esta fase se acorta mucho en comparación con etapas anteriores. Lo que antes transcurría en millones de años ahora se mide en escalas mucho menores, mientras el núcleo pesado se aproxima inexorablemente a una masa crítica. La estrella se halla suspendida en una calma aparente, pero el interior ya no puede ajustar el equilibrio con pequeñas correcciones. En un punto cercano al desenlace, la velocidad a la que se añaden capas de material al núcleo de hierro supera la capacidad de las presiones internas para responder. Entonces la estructura se vuelve inestable de forma global y la contracción se acelera. La gravedad domina y arrastra la materia hacia el centro a velocidades crecientes, comprimiendo el núcleo hasta densidades extremas. En esa fase muy breve que transcurre en segundos, la estrella cambia de régimen, pasa de un equilibrio ajustado a un colapso casi libre, en el que las capas internas caen hacia adentro y rebotan contra una región central que se endurece de repente. Mientras esto ocurre en el corazón de Uy Scuti, la envoltura externa aún no ha tenido tiempo de reaccionar por completo. Las capas superiores siguen su movimiento casi regular, sin sospechar que más abajo la estructura que las sostenía acaba de ceder. Esta descoordinación temporal es fundamental para el desenlace, porque el rebote del núcleo comprimido y la llegada de ondas de choque hacia la envoltura son lo que poco después desencadenará una supernova. La importancia de esta etapa de inestabilidad previa al colapso reside en que marca el último momento en que la estrella existe como tal, con un centro reconocible y una envoltura aún intacta. Más allá de este punto, la evolución ya no conduce a simples ajustes de tamaño o temperatura, sino a una ruptura completa del equilibrio que ha mantenido unida a Uy Scuti durante millones de años. El relato se detiene aquí en esa frontera silenciosa donde el núcleo pesado está a punto de ceder y la estrella entera se encuentra al borde de la transformación, preparando el paso hacia la fase siguiente, en la que la contracción repentina y la liberación de energía
darán lugar a la explosión de supernova y al nacimiento de un remanente compacto en el corazón del antiguo gigante rojo. A escalas humanas todas estas transformaciones parecen instantáneas, pero a escala cósmica son el desenlace natural de una vida estelar intensa. El núcleo, cada vez más rico en neutrones, se aproxima a un estado en el que las partículas están tan juntas que el espacio entre ellas casi desaparece. En el momento crítico, la caída de las capas internas generará un breve estallido de neutrinos que atravesarán la estrella como una oleada silenciosa. Muchos escaparán al espacio, otros dejarán parte de su energía en las capas en caída, alimentando la onda de choque que un instante después se propagará hacia la envoltura aún tranquila. Cuando el núcleo de Wii-Scuti supera su límite de estabilidad, el equilibrio que ha dominado durante millones de años se rompe en un intervalo muy breve y la estrella entra en la fase de colapso que precede a la supernova. La idea central de este tramo es ese momento de transición en el que la estructura interna deja de poder sostenerse y la materia cae hacia el centro con una aceleración creciente. El núcleo de hierro, incapaz de generar energía adicional mediante fusión, se hunde bajo su propio peso y las capas interiores siguen ese movimiento deslizándose hacia adentro en una especie de avalancha silenciosa. Durante esta caída, los electrones se combinan con protones para formar neutrones, y el núcleo se transforma en una esfera compacta donde la materia se vuelve extraordinariamente densa. En fracciones de segundo, la contracción lleva al material central a un estado tan comprimido que la presión de degeneración de los neutrones se vuelve significativa y detiene el hundimiento en seco. Ese frenazo súbito genera un rebote, una respuesta elástica del núcleo endurecido que envía una onda de choque hacia las capas en caída. Al mismo tiempo, una enorme cantidad de neutrinos escapa del núcleo recién formado. La mayoría salen al espacio sin interactuar, pero una fracción deposita energía en la materia circundante. Esta combinación de rebote mecánico y calentamiento por neutrinos revitaliza la onda de choque que de otro modo podría haberse detenido al atravesar capas densas. La onda de choque atraviesa entonces las regiones intermedias de la estrella, comprimiendo y calentando el gas en su camino. Las capas que antes formaban la envoltura de Wii-Scuti reciben este impulso y comienzan a ser aceleradas hacia afuera. En el momento en que la onda alcanza la superficie, la estrella entera se ve sometida a una liberación de energía que supera con creces la producción acumulada durante toda su vida en la secuencia principal. Desde el exterior, la supernova se manifiesta como un aumento repentino del brillo, de modo que durante un tiempo el astro puede igualar o incluso superar en luminosidad a una galaxia entera. Sin embargo, el proceso sigue estando guiado por leyes físicas suaves y precisas, sin necesidad de exageraciones para resultar asombroso. La luz se eleva hasta un máximo y luego desciende lentamente mientras el material expulsado se expande y se enfría. En el interior queda un remanente compacto que depende de la masa final del núcleo. Si la cantidad de materia comprimida no supera cierto umbral, el resultado es una estrella de neutrones, un objeto de pocos kilómetros de radio, en el que la densidad se acerca a la de un núcleo atómico. Si la masa del núcleo es mayor, la gravedad vence incluso a la presión de degeneración, y el colapso continúa más allá formando un agujero negro. En cualquiera de los dos casos, el remanente conserva gran parte del momento angular de la estrella original, y puede girar muy deprisa generando campos magnéticos intensos y en ciertos escenarios emisiones de radiación bien colimadas. Para Wii-Scuti tan masiva y extensa, es probable que el desenlace favorezca la formación de un agujero negro estelar en su centro, aunque la frontera exacta dependa de detalles de masa y pérdida de material previos.
La supernova transforma la envoltura en una nube en expansión que se aleja del remanente enriquecida con una amplia variedad de elementos pesados. Muchos de los átomos que antes se encontraban en el interior profundo de la estrella, protegidos por capas de gas, son ahora arrojados al espacio interestelar. Hierro, oxígeno, silicio y otros elementos se mezclan con el hidrógeno y el helio de la envoltura, construyendo una paleta química mucho más diversa que la de la nube original donde nació la estrella. La explosión también genera ondas de choque que recorren el medio circundante comprimiendo el gas disperso y alterando la estructura de las nubes vecinas. Con el tiempo, esas ondas pueden desencadenar la formación de nuevas regiones de colapso, sembrando el inicio de generaciones futuras de estrellas. La luz de la supernova, aunque fugaz en comparación con la vida entera de Uiscuti, viaja miles de años luz y puede ser observada desde grandes distancias, llevando información sobre la estructura interna de la estrella que explotó. En el registro cósmico, la explosión marca el final visible de Uiscuti como estrella y el nacimiento de su remanente oculto, ya sea estrella de neutrones o agujero negro. La calma vuelve poco a poco al entorno a medida que la luminosidad disminuye y la nube en expansión se enfría. Lo que queda es un centro extremadamente denso, rodeado por un cascarón de gas y polvo, que se aleja una escena en la que la violencia inicial se diluye en una expansión silenciosa. La supergigante roja, que un día casi rozó la órbita de Saturno, ha desaparecido como tal, pero su materia sigue presente redistribuida en formas nuevas. La narración queda lista para seguir en el siguiente tramo a esa nube de restos que se expande y se mezcla con el medio interestelar, mostrando cómo el material expulsado por Uiscuti pasa a formar parte del ciclo más amplio de nacimiento y muerte de estrellas en la galaxia. Tras la explosión de supernova, la envoltura de Uiscuti deja de ser una superficie coherente para convertirse en una nube en expansión que se aleja del remanente central. La idea central de este tramo se concentra en ese cascarón de restos que se dilata lentamente, llenando una región cada vez mayor del espacio con gas caliente y elementos pesados recién forjados. Al principio la temperatura de la nube es extremadamente alta y el gas se mueve a velocidades enormes empujando el medio interestelar que encuentra a su paso. La onda de choque arrastra el material circundante, lo comprime y lo calienta creando una frontera brillante donde la materia expulsada y el gas ambiente se mezclan. Con el tiempo, a medida que la nube se expande, la densidad disminuye y la temperatura desciende, permitiendo que el gas empiece a enfriarse y a reorganizarse en estructuras más complejas. En las zonas donde el gas se comprime con más eficacia, la densidad vuelve a aumentar ligeramente y se forman filamentos y grumos que recuerdan las irregularidades de la nube original donde nació Uiscuti. La supernova deja así una marca duradera en su entorno, una burbuja que puede verse millones de años después, como una nebulosa rica en colores, cuando se observa en distintas longitudes de onda. En esa nebulosa, los elementos fabricados en la estrella y en la explosión se distribuyen por todo el volumen: oxígeno, silicio, azufre y hierro, y muchos otros átomos que no existían en el universo temprano en cantidades significativas. Cada uno de esos átomos representa una etapa de fusión que tuvo lugar en el interior de Uiscuti, una fase en la que una parte de la materia se reorganizó y ganó complejidad. A medida que la nube se mezcla con el medio interestelar, esas huellas se diluyen pero no desaparecen. Se integran en el gran reservorio de gas de la galaxia. Con el paso de los millones de años, el cascarón de restos se frena y se distorsiona, influido por campos magnéticos, corrientes de gas galácticas y encuentros con otras nubes. En ciertos lugares la materia se acumula lo bastante como para que la gravedad vuelva a ganar importancia y empiece a atraer más gas.
Cuando la densidad alcanza un nivel suficiente, esas regiones se enfrían y se oscurecen, transformándose en núcleos de futuras nubes moleculares. En ellos se repetirán en esencia los procesos que dieron origen al núcleo embrionario de Swiss-Cutie, cerrando un ciclo en el que la materia estelar se convierte de nuevo en materia de nube. Este reciclaje es uno de los puntos clave de la vida galáctica. Las estrellas masivas mueren de forma violenta, pero al hacerlo, devuelven al medio interestelar elementos que permitirán la formación de planetas rocosos, atmósferas complejas y quizá formas de vida. En una escala de tiempo lo bastante larga, algunos de los átomos que antes estuvieron confinados en el núcleo de Scuti podrían acabar en la corteza de un planeta o disueltos en un océano. La nube en expansión también deporta energía mecánica y térmica al entorno, alterando la dinámica de las regiones cercanas. Las ondas de choque provenientes de la supernova pueden disparar el colapso de nubes vecinas que estaban cerca de la inestabilidad, acortando los tiempos necesarios para que nuevas estrellas se formen. Así la muerte de Scuti no solo enriquece el medio con elementos pesados, sino que también puede acelerar el nacimiento de una generación siguiente de astros. La imagen global que queda es la de un ciclo prolongado de transformación. Una nube fría original colapsa para formar una estrella masiva que luego vive de forma intensa, explota y devuelve al entorno una nube nueva, esta vez enriquecida y agitada. Desde el punto de vista de la galaxia Scuti, es una pieza más de un proceso repetido millones de veces, pero cada repetición añade matices a la composición química general. En el interior de la nebulosa resultante, la radiación procedente del remanente compacto, ya sea estrella de neutrones o agujero negro, puede seguir influyendo en el gas, ionizando algunas regiones y creando contrastes de brillo. Con el paso del tiempo, a medida que la energía se disipa, la nube se apaga en longitudes de onda visibles y queda solo como una estructura tenue, detectable principalmente con instrumentos sensibles. El paisaje que deja la supernova es por tanto una combinación de gas, en expansión filamentos nudos densos y zonas más vacías, todo ello inmerso en el fondo casi uniforme del medio interestelar de la Vía Láctea. Vista con la perspectiva adecuada, la historia de Scuti puede leerse en esa estructura como un eco congelado de su vida y su muerte. En la siguiente etapa del relato, la atención se dirigirá a cómo los astrónomos utilizan estas huellas y las propiedades del gas enriquecido para reconstruir el ciclo completo de la estrella y para entender con mayor claridad de dónde proceden los elementos que componen muchos de los cuerpos sólidos del universo. Durante el estudio de estrellas como Scuti, la astronomía encuentra un laboratorio natural donde la física extrema se manifiesta a escalas que ningún experimento humano puede reproducir. La idea central de este tramo se concentra en la forma en que la luz de la supergigante roja, observada en distintas longitudes de onda, permite reconstruir su ciclo de vida y el papel que desempeña en la fabricación de elementos pesados. En la actualidad, la estrella aparece envuelta en gas y polvo, con una atmósfera extensa y fría, que emite sobre todo en el rojo y el infrarrojo, mientras que sus regiones más calientes dejan una huella en otras bandas del espectro. Cada rango de longitud de onda ofrece una ventana distinta. La luz visible revela el brillo general y los cambios de luminosidad con el tiempo. El infrarrojo penetra el polvo y muestra estructuras en la envoltura. Las longitudes de onda más energéticas informan sobre procesos más profundos. Al combinar estos datos, se construye una imagen coherente de Scuti como supergigante roja extrema casi al límite del tamaño que una estrella puede alcanzar sin deshacerse por completo. El análisis de sus pulsaciones, esos cambios lentos de brillo y tamaño,
permite inferir detalles sobre densidad y temperatura en capas internas. Cada periodo de oscilación funciona como una pista silenciosa sobre el estado del núcleo y de las regiones donde aún se quema hidrógeno o helio. En cierto sentido, la estrella vibra con modos propios que codifican información sobre su estructura, y la astronomía los interpreta como notas de un instrumento muy lento. Los espectros que descomponen la luz en sus colores fundamentales muestran líneas asociadas a distintos elementos químicos en la atmósfera y en la envoltura de gas. Esas líneas indican qué átomos están presentes y bajo qué condiciones de temperatura y presión. Al compararlas con modelos teóricos, se determinan las abundancias de elementos que se han formado en el interior y que han llegado a la superficie mediante convección y mezclas profundas. UI Scuti se convierte así en un ejemplo práctico de cómo las estrellas masivas fabrican y distribuyen elementos más allá del hidrógeno y el helio. La presencia de ciertos elementos pesados en su envoltura y en el gas circundante confirma que la fusión en capas y las etapas avanzadas de combustión están en marcha o han ocurrido recientemente. Al observar varias supergigantes rojas de masas diferentes, la astronomía puede situar a UI Scuti dentro de una secuencia más amplia y reconstruir los pasos típicos de evolución de estrellas muy masivas. Esta comparación revela patrones determinadas combinaciones de luminosidad, temperatura, composición y pérdida de masa se repiten, lo que permite estimar cuánto tiempo puede permanecer una estrella en cada fase. Además, el entorno de UI Scuti con su halo de gas y polvo expulsado ilustra de forma directa cómo se enriquece el medio interestelar. El análisis de esa envoltura muestra qué elementos abandona la estrella antes de la supernova y en qué forma viajan hacia el espacio. Algunos se encuentran en estado gaseoso, otros condensados en pequeños granos de polvo que servirán como núcleos de condensación en futuras nubes moleculares. Visto desde esta perspectiva, la vida de UI Scuti no termina en la explosión, sino que se extiende en el tiempo a través de los átomos que deja atrás. Otro aspecto relevante es que una estrella tan grande actúa como marcador de regiones de formación estelar intensa en la galaxia. UI Scuti se encuentra en un brazo espiral, donde abundan otras estrellas jóvenes y masivas, lo que indica que allí, en un pasado relativamente reciente, una nube gigante colapsó para formar una generación de astros. Al estudiar esa región, la astronomía obtiene pistas sobre las condiciones iniciales que permiten el nacimiento de estrellas tan extremas. Los datos recopilados en distintos observatorios alimentan modelos numéricos que simulan la evolución de estrellas semejantes a UI Scuti desde su nacimiento hasta su muerte. UI Scuti, con su tamaño extremo y su atmósfera polvorienta, es un caso de prueba exigente para estas teorías. Ofrece una oportunidad para explorar los límites del tamaño estelar, la eficiencia de la pérdida de masa y el papel de la convección en las capas externas. En conjunto, la estrella actúa como puente entre conceptos abstractos de física estelar y observaciones concretas visibles en la luz que llega a los telescopios. Al final de este tramo, la imagen que queda es la de un laboratorio cósmico a gran escala, un objeto individual, UI Scuti, que condensa en su historia muchas de las preguntas fundamentales sobre cómo nacen, viven y mueren las estrellas masivas, y sobre cómo esos procesos se relacionan con la presencia de elementos pesados en la galaxia. La narración se prepara así para descender de nuevo a una perspectiva más cercana, conectando la vida de esta supergigante roja con la existencia de planetas rocosos y materiales cotidianos, y mostrando cómo a través de ciclos repetidos, el universo convierte episodios de extrema energía en escenarios tranquilos, donde pueden aparecer estructuras estables y duraderas. En el cuadro amplio de la Vía Láctea,
La historia de Uy-Scuti se integra como un ciclo completo de nacimiento, vida intensa, muerte explosiva y reciclaje silencioso de la materia. La idea central de este tramo final se concentra en ese retorno pausado de sus átomos al medio interestelar y en la calma cósmica que sigue a la fase más violenta. La supergigante roja que un día casi roza la órbita de Saturno ya no existe como estrella. En su lugar queda un remanente compacto, quizá un agujero negro o una estrella de neutrones, oculto en el corazón de una nube de restos que se expande y se diluye. Esa nube está formada por capas de gas y polvo que transportan elementos pesados fabricados a lo largo de toda la vida de Uy-Scuti, desde las primeras fusiones de hidrógeno hasta las reacciones más profundas del núcleo. A medida que la nube se mezcla con el medio interestelar, sus materiales se integran en un océano más vasto de gas galáctico, donde los aportes de muchas estrellas masivas se suman. En ese océano, los átomos ya no conservan memoria de la estrella concreta a la que pertenecieron. Simplemente flotan, se enfrían y participan en movimientos lentos, guiados por la gravedad y por las ondas de choque que atraviesan la galaxia. En ciertos lugares, el gas se acumula con más intensidad y da origen a nuevas nubes moleculares oscuras, parecidas a la que vio nacer a Uy-Scuti millones de años antes. Dentro de esas nubes pequeñas irregularidades de densidad vuelven a convertirse en semillas de colapso, repitiendo los primeros pasos de un ciclo ya conocido. El gas enriquecido por la vida y la muerte de estrellas anteriores añade un matiz nuevo a esas semillas porque ahora el material contiene carbono, oxígeno, silicio, hierro y muchos otros elementos. Algunos de ellos serán esenciales para la formación de planetas rocosos, atmósferas densas y superficies sólidas donde puedan acumularse compuestos aún más complejos. En una escala de tiempo muy larga, es posible que parte de la materia que compuso la atmósfera hinchada de Uy-Scuti termine incorporada a la corteza de un planeta lejano, solidificada en minerales o disuelta en océanos. La estrella supergigante, que en su fase activa no ofrece un entorno amable para mundos tranquilos, contribuye de manera decisiva a que más tarde otros sistemas puedan disponer de los ingredientes necesarios para estructuras estables y diversas. A la vez el remanente compacto, si existe como agujero negro, continúa curvando el espacio en su entorno inmediato. Parte del gas residual puede caer hacia él, formando un pequeño disco de acreción que brilla débilmente antes de cruzar el horizonte de sucesos. Más allá de esta región cercana, la presencia del remanente pasa desapercibida. El campo gravitatorio se confunde con el de otras masas en la galaxia y el antiguo corazón de Uy-Scuti queda envuelto en el anonimato cósmico. Lo que permanece accesible a la observación es la huella extendida de la supernova y el enriquecimiento del medio interestelar. Con el paso de los millones de años, esa huella se hace más tenue hasta que solo subsisten ligeras variaciones en la composición de nubes lejanas, pequeñas diferencias en la abundancia de ciertos elementos. Cada una de esas variaciones cuenta una historia parecida a la de Uy-Scuti, una estrella masiva que vivió poco y brilló mucho transformando materia simple en materia compleja. En la escala galáctica, el ciclo de Uy-Scuti es uno entre millones, pero cada ciclo contribuye a que la composición del universo cercano sea gradualmente más rica. La Vía Láctea actual contiene muchas más posibilidades químicas que la galaxia joven de épocas remotas, y la diferencia se debe en gran parte a la actividad de estrellas masivas como esta, supergigante roja. Vista desde esta perspectiva, la imagen de Uy-Scuti se suaviza, deja de ser solo un coloso extremo y se convierte en una etapa necesaria dentro de la historia de la materia que compone planetas, rocas y cuerpos vivos.
el resplandor rojizo que un día se extiende casi hasta la órbita de Saturno, imaginado en el lugar del Sol, se transforma en un episodio dentro de un relato más largo en el que la materia nunca se detiene, solo cambia de forma y de destino. Al final de este recorrido, la trayectoria de Uy-Scuti puede resumirse como una secuencia tranquila de transformaciones encadenadas. Una nube fría se condensa, nace una estrella masiva, esa estrella crece, pulsa y se hincha hasta supergigante, roja, el núcleo colapsa. La envoltura estalla y la materia resultante se dispersa para más tarde volver a reunirse en nuevas estructuras. La calma cósmica que sigue a la explosión no es un vacío, sino una pausa larga en la que los restos se enfrían, se mezclan y esperan el momento en que la gravedad los llame de nuevo. En esa pausa la energía liberada por la supernova ya se ha disipado y solo quedan el movimiento lento del gas y el ruido de fondo del universo, donde otras estrellas siguen naciendo y muriendo. La historia de Uy-Scuti se integra sin estridencias en ese paisaje como un ciclo completo que empieza en la oscuridad de una nube y termina en la discreta presencia de átomos dispersos, listos para formar parte de nuevas luces, nuevos mundos y nuevas formas de estabilidad. En ese marco amplio, la vida breve y extrema de una supergigante roja se percibe como una contribución serena al equilibrio general, un paso necesario para que la galaxia evolucione desde un contenido simple de hidrógeno y helio hasta un entorno rico capaz de sostener estructuras complejas y calmadas en las que el tiempo discurre con un ritmo más lento. En la calma que sigue a las grandes transformaciones, el rastro de Uy-Scuti se diluye poco a poco en el fondo de la Vía Láctea. La historia completa de esta supergigante roja queda repartida en átomos dispersos en nubes tenues y en la presencia silenciosa de un remanente compacto que gira en la oscuridad. Cada fase, desde la nube fría inicial hasta el cascarón de restos en expansión, se funde ahora en una única sensación de continuidad, como si el tiempo galáctico respirara con un ritmo muy lento y constante. El recorrido muestra que no hay rupturas definitivas en la materia, solo cambios de forma y de lugar. Los mismos núcleos que alguna vez estuvieron comprimidos en el corazón candente de Uy-Scuti flotan ahora en regiones donde reina el frío a la espera de que en algún momento lejano la gravedad vuelva a reunirlos. En otra parte de la galaxia otras nubes colapsan, otras estrellas se encienden y comienzan su propio ciclo, usando parte del material que antiguas generaciones dejaron atrás. El paisaje cósmico se percibe como una superposición de historias completas, todas avanzando despacio, todas conectadas por hilos invisibles de gas y de luz. Mientras tanto, el cielo nocturno mantiene su apariencia serena. Puntos de luz lejanos, algunos ya muertos, otros recién nacidos, forman un tapiz que no delata la intensidad de los procesos que lo sostienen. En esa imagen, el recuerdo de Uy-Scuti ocupa un lugar discreto como un ejemplo de cómo una vida estelar extrema puede contribuir con el tiempo a escenarios mucho más tranquilos. El sonido imaginario de su latido se amortigua hasta perderse en el murmullo de fondo del universo, donde solo queda el rumor suave de la expansión y de la gravedad trabajando sin pausa. Con esta idea de ciclos largos y retornos silenciosos, la mente puede descansar en la certeza de que la materia encuentra siempre nuevas formas de equilibrio y que incluso tras las fases más luminosas y violentas, el destino final es una calma amplia extendida en la que cada átomo encuentra su lugar durante un tiempo antes de seguir viajando.